Bueno, buenos días a todos. Aquí comenzando un nuevo encuentro, como siempre, pidiendo que ante todo me puedan confirmar cómo se ve, cómo se escucha. Y sobre la base de eso, en unos minutos estamos comenzando con el encuentro de hoy. Yo mientras digo algunas palabras para que alguno de ustedes me diga qué tal se recibe el audio por allí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Hoy estamos en un domicilio diferente, en cada lugar con su conexión respectiva, por eso queriendo confirmar qué también está funcionando, también se está viendo y escuchando. A ver. Bien, perfecto. Se ve y se escucha bien por lo visto. Les pido unos instantes que, como les digo, estamos invitando aquí a algunos participantes a la charla. Prácticamente estamos por empezar, les pido un minutito de paciencia y ya arrancamos. Bien. Bueno, nuevamente buenos días a todos y gracias por conectarse, por estar presentes, por acompañarme y de alguna manera con su presencia al otro lado darle sentido a la exposición que uno está tratando de compartir hoy, ya que, como siempre mencionamos, esto es 50 y 50%, la mitad la brinda quien está de un lado hablando, exponiendo, pero la otra mitad o más quizás incluso la aporta la audiencia, que con su presencia, con su atención, con su sinceridad nutren la dinámica del discurso, ¿no? Así que muchas gracias. Vamos a invocar Mangal Charan antes de comenzar con el tema del día de hoy. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshur Milidam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nam Shrishtam Manumapi
Shakti-putram Matrasarupam Rupam Tasyagrajam Purim Maturim Gosavatim Radha Kundam Giri Varamaho Radhikamadavasam Praptayasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natasmi Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nikhila Shruti Mole Ratnamala Dyuti Nirajita Padapankajanta Aji Mukta Kulairupasyamanam Paritastam Haninam Samsayami Anarpitan Charim Chirat Karunayavatirna Kalo Shamarpaitum Unnata Jvalarasam Sabhaktishyam Hari Purata Sundara Dyuti Kadamba Sandipitaha Sada Hridaye Kandaresh Puratu Vasachinandana Ajana Bujo Kanakabadato Sankirtanai Kapitaro Kamalaya Takshu Vishwambaro Dyavaro Jugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karunavatarum Ladini Shakti Swarupaya Gauranga Suridaya Cha Bhakta Shakti Pradhanaya Gadadhar Namostute He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Radhe Vrindavanadishe Karunamrita Vahine Kripaya Nijapadapcha Dashanmayam Pradiyatam Bhaktya Vihinaya Parada Lakshay Shiptascha Kamadi Tarangamadi Kripamaitam Sharanam Pratonam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Srila Gurudev Patita Pavan Ki Jai Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premananda Hari Bol. Bien. Buenos días nuevamente a todos. Mi pranam a cada uno. Y como mencionamos en nuestro encuentro anterior, la clase pasada, el viernes previo, estuvimos culminando con lo que fue un estudio relativamente detallado, pero resumido a la vez, de la jornada eterna de Sriman Mahaprabhu en Nityanavadvip, Gaur Astaka Liya Lila. Entonces estuvimos atravesando cada una de las diferentes secciones del día perpetuo de Sri Gauranga Dev y tratando de obviamente entablar puntos de conexión no solo con lo que es el Radha Krishna Lila en Vrindavan, también ese Nitya Astaka Liya Lila, sino también obviamente derivar diferentes enseñanzas y aplicaciones para lo que es nuestra situación como sadhakas, aspirando a semejante meta a largo plazo o, bueno, mediano, corto plazo, dependiendo dónde se encuentre cada cual. Entonces, de alguna manera ya cerramos con ese ciclo la clase anterior, pero también consideramos extender un poquito más la temática a nuestro encuentro del día de la fecha, en donde vamos a estar de alguna u otra forma tratando de, dando un poco más de vueltas a la temática del Gaur Lila siendo eterno. Por eso bautizamos el encuentro de hoy como deliberando acerca de la existencia eterna del Gaur Aprakat Lila. Entonces aquí viene el punto central, que es Gaur Aprakat Lila. La palabra Aprakat se refiere al plano, llamémoslo así, inmanifiesto. Existe esta expresión de lo que es el Prakat Lila y el Aprakat Lila. Prakat Lila sería el lila manifiesto o el lila que se da en la tierra. En este caso, cuando tanto Sri Krishna como Sriman Gauranga Dev ejecutan su lila, descienden y presentan su Bhauma Lila al mundo, ya sea en este planeta o en otro planeta Tierra, en otro sistema planetario, en otro universo, como las escrituras describen que esto está aconteciendo. Eso sería conocido como el Prakat Lila. Por otro lado, el Aprakat Lila se refiere a la morada
inmanifiesta, llamémoslo así, o eterna, más allá de la percepción en este plano, que existe en relación al Krishna Lila y al Gaur Lila. Al menos de nuestra parte, esa es nuestra convicción, nuestra experiencia, la experiencia, o quizás no es nuestra experiencia, pero sí la experiencia de nuestros acharyas, de nuestros guías, de nuestros referentes, de la existencia eterna permanente del Gaur Lila en el Aprakat, en el plano no manifiesto. Ahora bien, lo interesante es que no todas las agrupaciones Gaudiya Vaishnavas poseen esta convicción. No todas las escuelas o todas las ramas o linajes de lo que es la tradición que desciende de Mahaprabhu tienen la idea de que existe un Nityanavadvip permanente en el cual uno eventualmente adquiere una forma espiritual en la cual reside y sirve por la eternidad allí, en el Aprakat, como lo estuvimos describiendo las charlas anteriores. En nuestra escuela eso existe. Hoy vamos a estar analizando alguna evidencia al respecto. Encontramos distintas declaraciones de las más recientes ligadas a personalidades como Thakur Bhaktivinoda y tantos otros, quien por ejemplo en su Navadvip Taranga le estableció esta idea de uno desarrollar dos identidades en simultáneo para servir eternamente en el Krishna Lila y en el Gaur Lila. Pero bueno, vamos a abrir un poco el panorama, digámoslo así. Aunque uno podría decir, bueno, en nuestra escuela Bhaktivinoda Parivar esa es la convicción, así como en otras ramas Gaudiya Vaishnavas. Y si alguien tiene otra convicción en algún linaje del Vaishnavismo Gaudiya, bueno, no es nuestra escuela. Ok, pero eso no quiere decir que no podamos abrirnos a conocer las posturas de otras escuelas, básicamente, dentro de la Gaudiya Sampradaya, las razones por las cuales tienen determinadas convicciones, y abrirnos no solo a escuchar eso, sino a poder contemplar sus propuestas, incluso aunque existe una diferencia con las nuestras, y una diferencia que no termine de reconciliarse en un punto, pero que al mismo tiempo no necesariamente represente un conflicto. Obviamente puede haber diferencias irreconciliables que naturalmente van a crear ciertos abismos entre una parte y la otra, cuando hablamos de temáticas quizás más puntuales o más cruciales, aunque no digo que esta no lo sea. Pero bueno, el punto, más para no adelantarme al tema, es el siguiente. Lo que hoy quiero compartir con ustedes, que creo que di un adelanto la charla anterior, básicamente es un intercambio que tuve para, no sé, 2 semanas, si se quiere, con uno de los representantes principales de lo que es la Advaita Parivar. Él se llama Advaita Das, justamente. Es uno de los más renombrados representantes de esta línea. Él es un practicante de muchos años, occidental, europeo, lo cual obviamente con esto no claro eso para quitar o sumar mérito, quien reside en Radhakunda durante varias décadas, yo creo ya. Y hemos ya tenido algunos intercambios previamente, desde un lugar siempre muy apreciativo, amable y respetuoso. Entonces hoy también quería extender parte de ese intercambio que tuve con él, fue vía chat, hace unas 2 semanas, sobre este tema, en donde justamente él, así como su parivar o su familia, digámoslo así, Advaita Parivar, son de la idea de que no existe este Gaur Lila eterno en el Aprakat. Entonces cada cual fue exponiendo sus puntos, sus citas, sus referencias escriturales, pero afortunadamente, y este es el punto central por el que me interesó compartir esta conversación, afortunadamente todo fue hecho en un contexto amable, caballeroso. En un punto era un debate, eran 2 partes difiriendo en un punto y cada cual presentando la evidencia que les llevaba a sus respectivas conclusiones, pero al mismo tiempo todo eso era expresado en el marco de un respeto y apreciación por lo que la otra persona está haciendo, por la forma en la que la otra persona está presentando sus puntos, y viceversa, ¿no? Por gracia de Krishna, con esto no quiero ponerme de ejemplo ideal de algo, sino simplemente que por la gracia de
del Parampara y de mi Guru Varga uno ha podido ocuparse en un saludable debate, ya que la palabra debate a veces puede sonar controversial o conflictiva y podemos preferir evitar toda cruce de ese tipo, pero el punto es que vamos a encontrarnos con esos elementos en nuestra vida, en nuestra práctica como aspirantes al Vaishnavismo, y la solución última no es simplemente taparlo, o simplemente considerar que el que difiere de mí está mal, o que si alguien difiere de mí y escucho esa diferencia, mi propia convicción empieza a tambalear, ¿no? Sino eventualmente debemos madurar y capacitarnos para poder entablar conversaciones productivas, enriquecedoras, no solo en un campo interreligioso con miembros de otras doctrinas o con miembros de otras sampradayas, sino, empecemos por casa, con miembros de nuestra propia sampradaya, de nuestra propia escuela, en donde puede igual existir ciertas diferencias a nivel filosófico, ¿no? O de humor en cómo se lleva a cabo, cómo se expresa la filosofía. Y existe espacio para el diálogo, para la conversación. Existe lugar para el sano, saludable debate en donde ambas partes terminan sintiéndose mutuamente enriquecidas, apreciando la contribución del otro y sintiendo que su búsqueda de la verdad se vio fortalecida, porque en definitiva ese es el ideal en un debate. Ambas partes quieren la verdad y están dispuestas a aceptar la verdad dentro de su posibilidad y de su honestidad. Y es interesante, eso es necesario, ¿no? Al menos en cierta etapa. Quizás entiendo que en cierta etapa inicial de la práctica uno no sienta la necesidad de diferir en absoluto con nadie, más bien eso representa una perturbación casi insostenible. Pero ya cuando empezamos a querer acercarnos o a situarnos en etapas como lo que es Madhyam Adhikar, allí el Madhyam Adhikari, como diría Srila Bhakti-Rakakshyadev Goswami, empieza a entrar en un mundo donde hay que armonizar y acomodar muchas cosas, donde hay que desarrollar esa amplitud, esa capacidad, esa elasticidad, no para ser conformistas y acomodar todo desde un lugar sentimental, sino para saber cómo darle a todo su lugar y ubicarlo a todo en el contexto de la conciencia de Krishna, dentro de lo que es posible. Es un ejercicio continuo. Sí, la Krishnadas Kaviraj menciona algo similar, este famoso verso que siempre compartimos. Siddhanta Valiya Chitnakara Lash Ihahaite Krishna Lagi Sudrida Manash. Que significa básicamente que uno debe aspirar por la Siddhanta, buscar la conclusión última y perfecta de las escrituras, la cual en un punto uno puede decir, bueno, la Siddhanta sobre tal tema es esta, pero no quita que esa Siddhanta pueda, por decirlo así, volverse cada vez más Siddhanta. Así como el Sadhusanga se puede volver más Sadhusanga, el Prema se puede volver más Prema, o sea, se puede seguir desarrollando sobre la base de lo que eso es. De la misma forma, uno puede hablar de una conclusión última, Krishna Stu Bhagavan Swayam, por ejemplo. En nuestra Sampradaya en particular, esa es una conclusión importantísima, ¿no? Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ahora, eso es una Siddhanta perfecta, definitiva, para nosotros como Gaudiya Vaishnavas. Pero no quiere decir que sobre la base de esa Siddhanta no podamos seguir elaborando la idea y alcanzar una Siddhanta cada vez más destilada, refinada, relacionada a esa misma Siddhanta, a esa misma base. Entonces, esa es la invitación continua que se nos hace para participar de forma progresiva en esta escuela. Por eso Krishna Kaviraj Goswami decía, trata siempre de ocuparte en buscar la Siddhanta y cada vez más la Siddhanta, como decimos, ¿no? Ocuparte en ese ejercicio de seguir refinando tu concepción de las cosas. Y dice, no, caralas, no seas perezoso, no peques de perezoso a este respecto. Entiende que la naturaleza del tema es infinito, por lo tanto no hay lugar para la pereza, no hay lugar para el conformismo y decir, ya está, ya llegué, ya lo entendí todo, ¿no? La misma Siddhanta eterna y perfecta, justamente por ser eterna y perfecta, tiende a mantenerse una continua expansión.
Recordemos, la Siddhanta es la base del bhava, del humor, de la emoción espiritual eterna que uno desarrolla. Y ese humor y esa devoción se encuentran en continuo desarrollo y expansión. Y asimismo, la base filosófica, si se quiere, metafísica que sostiene eso, también tiene la naturaleza de seguir acompañando la emoción que está sosteniendo y continuamente expandirse. Entonces, Krishnadas dice, no seas perezoso al respecto, y aunque este ejercicio parezca ser de carácter controversial, ocúpate en él, ya que por incurrir en esa búsqueda continua, tu mente se va a afianzar, se va a fortalecer y Krishna se va a establecer más y más fuertemente dentro tuyo. Entonces es un ejercicio para templar, ¿no? Templarnos devocionalmente y afianzarnos y enraizarnos con mayor estabilidad en nuestra práctica, lo cual implica que Krishna se enraice y se afiance más y más dentro de nosotros. Entonces, digo todo esto a modo introductorio para que no se malentienda lo que voy a compartir a continuación y no se considere como un conflicto, un debate, algo negativo, algo evitable, sino algo que naturalmente va bien encarado, va a terminar nutriendo nuestra comprensión de las escrituras y nos obliga, en el buen sentido, a ver qué tan bien estamos situados y qué tanto entendemos nuestra propia escuela, ¿no? Cuando tenemos que exponer eso ante otro practicante, qué decir, ante un practicante avanzado, bastante familiarizado con el conocimiento Vaishnava, y muy especialmente alguien que es de otro parivar, a quien no puedo irle con, ¿cómo decirlo?, con la evidencia, si el Bhaktivinoda Thakur dijo eso. ¿Se entiende el punto? Porque a veces nosotros podemos decir, no, mi Guru Maharaj dijo tal cosa y por eso es así. Y alguien puede decir, bueno, pero ese es tu Guru Maharaj, ¿no? Mi Guru Maharaj dijo algo distinto. Vayamos a aquellos que son nuestros acharyas en común, por decirlo así, en nuestra escuela, los Goswamis, por decirlo así, ¿no? O acharyas que vienen de esa línea. Entonces el punto es ese, yo puedo citar a Bhaktivinoda Thakur, como lo cité hace un rato en relación a este tema, dentro del contexto del Bhaktivinoda Parivar como una figura autoritativa, fidedigna, pero al mismo tiempo alguien de otro Parivar que no viene de la línea de Bhaktivinoda Thakur puede decir, bueno, pero en mi línea Bhaktivinoda Thakur no está y no se dice eso que dijo él. Entonces vayamos a la base, a nuestros, como digo, nuestros acharyas en común. Cuando digo acharyas en común me refiero a los 6 Goswamis de Vrindavan principalmente, que son los Shastra Gurus de nuestra Sampradaya, aquellos, los arquitectos de la Gaudiya Sampradaya, quienes Mahaprabhu básicamente instruyó, guió y empoderó, así como a otros acharyas que siguen en la línea de ellos, que son prácticamente unánimemente aceptados por todas las diferentes corrientes, ¿no? Existe, como ustedes saben, Advaita Parivar, Nityananda Parivar, Gadadhar Parivar. Prabhupada Bhaktisiddhanta diría, nosotros venimos del Bhaktivinoda Parivar, lo cual obviamente al mismo tiempo también tiene su conexión con Nityananda Parivar, por ejemplo, ya que el Diksha Guru Bhaktivinoda Thakur fue Vipin Bihari Goswami, quien provenía de la Nityananda Vamsa, etc., ¿no? También hay ciertas ideas de Gaur Kishore Das Babaji conectado a la Advaita Parivar, aunque no es algo confirmado. Pero bueno, el punto es, hay una conexión con los asociados eternos de Mahaprabhu, y siempre es importante ir a ese punto de referencia. Y si algo de lo que se dice en épocas más contemporáneas difiere de lo que nuestros acharyas fundadores han dicho, ahí comienza todo este ejercicio de armonizar, de acomodar, y no simplemente de quedarnos con lo que más nos gusta, ¿no? O de incurrir en argumentos absurdos o sentimentales, diciendo, bueno, el acharya puede cambiar la siddhanta porque está empoderado y si se le antoja puede contradecir todo lo que dijeron los Goswamis. No es la manera de uno ocuparse en un debate Gaudiya Vaishnava, establecer qué es la siddhanta. Entonces, bueno, sin más palabras y sin mayor introducción, voy a compartir un poquito lo que fue el intercambio con Advaita Das, y obviamente entre medio algunas menciones, algunos comentarios relacionados a algunos puntos que seguramente hará falta aclarar. Entonces, hace como unas 2 semanas, como menciono yo, me comuniqué con él, ya había tenido
otros intercambios. Él es autor de diversos libros, sobre todo traducciones de diferentes obras de los Goswamis y autores como Vishwanath Chakravarti Thakur y otros. Y me he comunicado con él para indagar de algunas obras que él había traducido, cómo conseguirlas, y bueno, tuvimos algún que otro intercambio, y lo que llegó al punto es que hace un tiempo yo entré en contacto con un tratado que describe lo que es justamente el Astakaliya Lila de Mahaprabhu, y este archivo que me llegó en PDF, me compartieron, figuraba que Advaita Das lo había traducido. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo sabía que los miembros del Advaita Parivar, ellos no consideran que el Gaur Lila de Mahaprabhu existe eternamente en el Aprakat, como dijimos. Entonces me llamó la atención que, siendo él miembro de ese Parivar, haya traducido un libro que está promoviendo, describiendo qué pasa en el día eterno de Mahaprabhu en el Aprakat. Entonces le escribí para sacarme la duda. Y él ahí me dijo, no, en realidad yo no traduje ese libro. Alguien agregó mi nombre ahí, pero yo no tuve que ver con esa obra en realidad, ¿no? Entonces ese fue el punto de partida en el que comenzó el intercambio, ¿no? Entonces yo ahí empezamos a hablar y le dije, bueno, yo le pregunto eso porque obviamente, si no me equivoco, el Advaita Parivar es la única línea que básicamente considera que el Gaur Lila en el Aprakat no es permanente, ¿verdad? ¿No? Y él me dice, ¿no? El Advaita Parivar sí, quizás sea el único grupo que considera el Aprakat Gaura Lila como una realidad irreal, por decirlo así. Más bien se dice en nuestra escuela que el Gaur Lila es nitya, es eterno, que todos los lilas del Señor son nitya, pero que el Gaur Lila está viajando de universo en universo solamente en el Prakat Lila. Entonces acá viene un punto que también es importante aclarar y entender. Quizás varios términos nuevos para algunos de ustedes, pero bueno, nunca está de más expandir el glosario. Entonces la postura de los seguidores de Advaita Parivar, en este caso, ellos dicen, sí, el Gaur Lila es nitya, es eterno. ¿Pero en qué sentido es eterno? En que siempre se está manifestando en un universo, en un planeta Tierra o en otro, como dijimos al comienzo de la charla, de la misma forma en la que Krishna Lila está expresándose de esa forma. Me imagino están familiarizados con esa idea, de que una vez que finaliza el Krishna Lila en el planeta Tierra, como aconteció aquí hace 5.000 años, ese Krishna Lila vuelve a manifestarse en otro planeta Tierra de otro universo, y así sucesivamente en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Y ahí es donde la Jiva entra, en ese planeta Tierra específico donde el Krishna Lila se esté manifestando. Ahí es donde la Jiva que alcanzó Prem o Swarup Siddhi en esta vida entra allí y tiene esa última, llamémoslo así, el último nacimiento en un planeta Tierra dentro del contexto del Bhoma Krishna Lila, que es como una última experiencia para embeberse de ciertos samskaras, bhakti samskaras, impresiones devocionales, habiendo nacido en el Krishna Lila en la tierra, y desde ahí ser promovido a lo que se conoce como Vastu Siddhi, a Golok. Entonces, también se aplica esta idea en relación al Gaur Lila, ¿no? La idea de que el Gaur Lila está dándose continuamente en algún lugar de algún planeta Tierra, y en ese sentido es nitya, o sea, eternamente se está dando, pero en relación al Prakat Lila, ¿no? A los pasatiempos que se han de forma manifiesta en el planeta Tierra. En relación al Aprakat, de Vaikunta hacia arriba, por decirlo así, el Advaita Parivar no considera que exista un Krishna, un Gaur Lila, perdón. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, en un sentido dicen el Gaur Lila es nitya, es eterno, en el sentido de que se manifiesta en el Prakat continuamente, pero no es eterno en el sentido de que exista permanentemente en el Aprakat. Entonces allí Advaita Das me cita a Srila Jiva Goswami diciendo que Jiva Goswami menciona que existe el Prakat, el Aprakat y el Prakata Prakat Lila, ¿no? 3 definiciones. Por ejemplo, Prakat Lila ya hablamos que es, el Aprakat Lila ya hablamos que es. Entonces, ¿qué es el Prakat Aprakat Lila? Se refiere al Krishna Lila, al Ram Lila y al Gaur Lila, estos 3 principalmente, en el contexto de que ellos acontecen
incluso hoy en día en Navadvip o en Vrindavan. O sea, uno puede ir ahora a Vrindavan, terrestre, Bhoma Vrindavan, Bhoma Navadvip, y decir, bueno, ya no está, ya pasó el Gaur Lila o el Krishna Lila, 500 años atrás, 5000 años atrás, pero se explica que en realidad está aconteciendo, aunque esté más allá de la percepción de uno, ¿no? Aquellos sadhus que sostienen la visión apropiada van a tener vislumbres de ellos, de esto, o darshan continuo de esto en la medida de su realización, dentro de este Bhoma Lila, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Prakat Aprakat. Pero él me menciona luego, el Gaur Lila es Prakat, ¿no? Y Prakat Aprakat, pero no Aprakat. ¿Sí? El Gaur Lila es algo que acontece de forma manifiesta en un planeta Tierra o en otro, y también Prakat Aprakat. En ese Navadvip sigue dándose ese Gaur Lila de forma invisible para la mayoría, digámoslo así, pero no se menciona, dice él, que el Gaur Lila sea Aprakat, que existe eternamente en el plano inmanifiesto. Advaita Das me dice, Jiva Goswami no menciona nada acerca del Gaur Lila, ¿no? Inmediatamente se refiere a Jiva Goswami como nuestro Tattvacharya en la Sampradaya. Entonces, él no dice nada acerca del Gaur Lila, pero sí habla de estos tres niveles de manifestación. Entonces, nuestro Praman, como en el Advaita Parivar, dice él es Abhav Praman. Praman quiere decir evidencia. Y Abhav quiere decir no existente. Bhav quiere decir algo que existe. Y Abhav es algo que no existe o que no está o que no se ha dicho. Entonces, Abhav Praman significa algo no puede ser cierto si no es mencionado en el Shastra. Quizá el Shastra no dice no existe un Aprakat Gaur Lila, pero el Shastra no dice que existe un Gaur Aprakat Lila. Entonces, sobre esa base es que Advaita Prabhu aquí me menciona que en ninguna parte de los libros de los Goswamis se habla de un Gaur Aprakat Lila. Entonces me dices, los 6 Goswamis mencionan esto, ¿no? Bhaktivinoda Thakur dice otra cosa, dice él, Vishwanath Chakravarti también, Gopal Guru Goswami, Dhyanachandra Goswami, todos ellos dicen otras cosas, pero su énfasis es los 6 Goswamis, como vamos a ir viendo. Entonces él me dice, el Chaitanya Charitamrita claramente declara que Rupa y Sanatan fueron personalmente instruidos por Mahaprabhu para establecer lo que es sadhana y siddhanta. Como diciendo, siendo que ellos fueron oficialmente los encargados de establecer eso, y ellos no dijeron que existe Aprakat Gaur Lila, por más que otros sadhus y acharyas renombrados hayan dicho eso, Advaita Parivar se queda con la postura de no existe debido a este Abhav Praman. No existe esa evidencia presente en ningún Goswami Granta. Entonces, bueno, yo respondo al respecto y le digo, bueno, personalmente yo considero que uno también debe aceptar evidencia de otros sadhus, tales como Vishwanath Chakravarti Thakur, quien sí escribe acerca de un Aprakat Gaur Lila, siendo que aquello que está implícito en el Shastra ha sido experimentado por sadhus, quienes luego comparten su experiencia y establecen la declaración, ¿no? Escriben sobre su experiencia de forma explícita, básicamente. Voy traduciendo en el camino porque obviamente el intercambio fue en inglés. También existen, le comparto yo a Advaita Prabhu, también existen interpretaciones del Shastra que deben ser consideradas. Por ejemplo, en qué parte se declara que Vishvambar Mishra es el Yuga Avatar, en qué parte de los libros de los Goswamis, ¿no? En dónde se declara que Chaitanya Mahaprabhu es el Yuga Avatar. Tampoco vamos a encontrar eso en los Goswami Granthas, hablando de los 6 Goswamis de Vrindavan. Pero llegamos a esas conclusiones en nuestra Sampradaya, y a muchas de ellas, interpretando el Shastra de cierta forma. Ya que el Shastra puede ser interpretado y ha sido interpretado de una manera apropiada, ¿no? Y obviamente puede ser interpretada de una manera inapropiada. Yo también le menciono, ¿no? Yo considero que el Brihad Bhagavatamrita menciona que los avatars tienen su representación en Vaikunta. El Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami se habla de esto, ¿no? En Vaikunta cada uno de los diversos avatars que se exhiben
tienen su respectiva representación allí, en el Aprakat, ¿no? Vaikunta quiere decir el Aprakat. Y Gaura, Mahaprabhu, es un avatar, ¿no? En un punto, aunque también es avatarí en nuestra tradición, pero también es conocido como Gaur Avatar. Entonces Advaita Prabhu me dice, pero entonces, si eso es así, ¿no? Si el Brihad Bhagavatamrita menciona eso, ¿por qué es que Sanatana Goswami no mencionó específicamente a Mahaprabhu en Vaikunta, ¿no? ¿O por qué no mencionó esto ni Rupa, ni Jiva, ni Raghunath Das? Entonces yo le menciono, bueno, también ellos nunca mencionaron que Gadadhar Pandit sea Srimati Radharani, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento estaban estableciendo la Sampradaya. Y ya el mismo hecho de establecer que Mahaprabhu era Krishna era de hecho bastante para digerir en el momento, ya era toda una concepción. Swarup Damodar fue el primero en establecer que Gadadhar Pandit era Srimati Radharani. Perdón, veo que están haciendo algunos comentarios, no hay ningún problema, pero les pido en todo caso si los pueden hacer más al final o preguntas para que no se pierdan lo que se pueda decir en el camino y después uno pueda compartir todo eso. Entonces yo le comenté a Advaita Prabhu, ¿no? O sea, bueno, tampoco se menciona esto, ¿no? Los Goswami no dicen que Gadadhar Pandit es Sri Radha, más bien lo menciona por primera vez Swarup Damodar en su Gadadhar Ashtakam. Y él es un asociado muy cercano a Mahaprabhu, que quizás no entra en los 6 Goswamis, pero tampoco podemos descartarlo como alguien que está inventando algo nuevo. Entonces Advaita Das me dice, bueno, los acharyas son independientes. Y ellos no van a como endulzar el oído de la audiencia, ¿no? Como en el sentido de que yo dije, bueno, los Goswamis no dijeron todo de un solo golpe, ciertos detalles quizás los fueron revelados con el tiempo, porque ellos estaban estableciendo una sampradaya, lo cual implica establecer una concepción teológica nueva para el momento, mencionando, bueno, por decirlo así, muchacho de Bengal llamado Nimai es Bhagavan. Y en esa época siempre aparecía un nuevo Bhagavan en cada aldea de India, básicamente, ¿no? No era algo relativamente que se tomaba muy barato. Entonces tratar de establecer realmente que Nimai, Vishvambar era Krishna mismo, requiere ¿no? Todo un tiempo, todo un proceso, y en ese contexto, ¿no? Ya de por sí, como decimos siempre, que la gente crea en Dios es todo un tema, que acepten a Krishna como la suprema personalidad de Dios es otro tema, y que lleguen a la conclusión de que Mahaprabhu también es Krishna, pero en un humor diferente, requiere otro tema, otro proceso. ¿No? Que decir de entrar en detalle, bueno, y también, sí, Mahaprabhu es Krishna y Radha, pero Radha aparte es Gadadhar y el Aprakat Gaur Lila. Entonces, mi idea aquí es, bueno, los Goswamis no dijeron todo de manera explícita de un solo golpe, lo dijeron todo allí y gradualmente algunos de esos puntos se fueron desarrollando más en detalle a través de Krishna, Kaviraj y demás acharyas. Entonces, Advaita de ahí me dice, los acharyas son independientes y no necesitan como regularse ante la audiencia. Entonces yo le digo, bueno, no, yo no estoy hablando acerca de endulzarle el oído a la audiencia, sino de consideraciones específicas de Desha, Kala, Patra, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia. Nuevamente, ¿por qué los Goswamis no dijeron nunca que Gadadhar era Radha? ¿Por qué? Porque es claro que Gadadhar era Sri Radha, pero los Goswamis nunca hablaron de eso. Y si seguimos lo que usted dice, le digo, que los acharyas son independientes, también podríamos basar eso para aprobar la declaración de Vishwanath Chakravarti Thakur acerca de la eternidad del Aprakat Gaur Lila. Entonces yo le digo, recordemos, los Goswamis estaban presentando una teología muy compleja en esa época, y ciertos puntos, ¿no? Como Gadadhar siendo Radha o el Aprakat Gaur Lila, quizás hubiese sido demasiado para digerir en el momento. Pero todos estos temas fueron abordados y presentados inmediatamente, no siglos después, sino por sus asociados cercanos, ¿no? Swarup Damodar, Gopal Guru Goswami, Dhyanachandra Goswami, quienes eran contemporáneos básicamente a los Goswamis. Entonces no es que esto se develó siglos después como una interpretación demasiado heterodoxa, ¿no? Y luego, eventualmente, con el correr del tiempo, otros acharyas siguieron sustentando eso, como Vishwanath Chakravarti Thakur, obviamente Bhaktivinoda en épocas más contemporáneas. Advaita Das me menciona al respecto, no deberíamos de vuelta considerar a los Goswamis como personas tímidas, o de que ellos no tenían tiempo,
o de que había ciertas verdades más elevadas que tendrían que guardarse para luego, y por qué la audiencia a la que se enfrentaban los Goswamis era menos cualificada que la audiencia a la que se enfrentó, por ejemplo, Vishwanath Chakravarti Thakur, quien sí habló de eso. Entonces yo le menciono de vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué, volviendo al punto, por qué es que los Goswamis no dijeron, por ejemplo, que Gadadhar Pandit era Sri Radha? Lo cual es un punto teológico importante, ¿no? Dentro de nuestra sampradaya. ¿Por qué, por otro lado, Jiva Goswami habló de Swakiya Rasa como estando aparentemente por encima de Parakiya? Parece ser que la propia audiencia a la que él se enfrentaba también tenía ciertos problemas para digerir algunas verdades. Y a pesar, yo le digo, de que los Goswamis lo dijeron todo, por decirlo así, también es importante entender que la naturaleza de la revelación es dinámica, como decíamos hace un rato. Por lo tanto, naturalmente existe un desarrollo de las verdades fundacionales de nuestra sampradaya, lo cual puede darse naturalmente, pero como dije hace un rato, sobre la base de la siddhanta ya entregada. Entonces, Veita me menciona en relación a lo que dije de Jiva Goswami, ¿no? Jiva Goswami tenía una relación amistosa con un brahmana Brajavasi llamado Gopal, y de ahí viene el nombre Gopal Shampoo. Y en relación a él habló Swakiya Vada para él, ya que los Brajavasis en general son Swakiya Vadis, ¿no? Están más inclinados a esta concepción. Eso es una cosa, y muy diferente a crear uno la idea general de todo un aprakat lila, ¿no? Entonces él, a ver, un segundito, están llamando por teléfono. No hay nadie más aquí, bueno, seguirá sonando el teléfono. Entonces luego mencionamos cómo él admitió esto en su comentario al Ujjvala Nilamani. Entonces yo digo, bueno, hablando acerca de Sri Jiva y Gopal Shampoo, tengo una cita aquí al respecto. Yo le comparto una cita de Jiva Goswami en Gopal Shampoo, que dice así: el significado fundamental de esta declaración es que luego de incluso haber saboreado sus propios pasatiempos en la forma del Braja Lila, Krishna no había alcanzado la felicidad que se deriva de saborear rasa completamente. Por lo tanto, Brajendra Nandan Sri Krishna aceptó el humor interno y el lustre dorado de Sri Radhika, quien es la morada suprema del Krishna Rasa. El compartimento de Golok, en donde él eternamente manifiesta el pasatiempo de saborear rasa completamente en un nivel superlativo, es conocido como Sweta Dvip. Y a continuación, luego de esta cita, viene un comentario que hace Bhaktivinoda Thakur, pero en relación a esta idea de Sweta Dvip, en relación a Navadvip, Nitya Navadvip. Dice, por esta razón, Srila Vrindavan Das Thakur, quien es la encarnación de Vyasa, ha descrito Sweta Dvip como Sweta Dvip Nam Navadvip Gram. Los pasatiempos de Navadvip Dham, quienes son complementarios con Gokul Dham, se encuentran eternamente perfectos en el centro del Sweta Dvip. Por lo tanto, Navadvip Mandal, Braja Mandal y Golok son una realidad imposible de dividir. Ellos son percibidos en una variedad de formas únicamente debido a que son iluminados por un ilimitado número de sentimientos extáticos especiales, los cuales surgen de la naturaleza variada del prema. Diferentes nombres, tales como Sweta Dvip, Golok, Gokul, Vrindavan, Braj, etc., son utilizados debido a los diferentes significados que cada nombre implica. Este Sweta Dvip, el cual es la cubierta externa de Golok, es diferente al Sweta Dvip situado en Gokul. El Sweta Dvip dentro de Gokul es aquel lugar en donde Sri Sachinandan, Gaura Hari, manifiesta sus eternos pasatiempos, y el cual es manifiesto en este mundo como Sri Dham Navadvip. Entonces ahí vemos una explicación dada por Thakur Bhaktivinoda, pero a partir de la declaración del Gopal Shampoo hablando de Navadvip como Sweta Dvip. Entonces aquí, bueno, Advaita Das me responde a esa declaración diciendo, bueno, Navadvip es comparado a Sweta Dvip debido a la similitud en el nombre, ¿no? Ambos comparten la palabra Dvip o isla. Sweta quiere decir como blanco. Entonces yo le comento, bueno, pero entonces, ¿en dónde? Repito este punto.
¿Dónde se declara que Vishwambar Mishra es el Yuga Avatar? ¿Dónde se declara que Mahaprabhu es el Yuga Avatar? Llegamos a esas conclusiones interpretando el Shastra de cierta manera, ¿m? Y el Shastra ha sido interpretado de manera correcta y equivocada por momentos, ¿no? Como diciendo, bueno, también puede interpretarse este concepto de Swetadip en un sentido legal, hablándonos acerca de la eternidad de Navadvip, ¿no? Le menciono luego, personalmente yo no estoy seguro, en lo personal, de que uno necesita un verso que explícitamente diga que existe un Aprakat Gaur Lila para que tenga que haber un Aprakat Lila, ¿no? Más bien tenemos un tipo de lógica natural que no la lógica mundana, sino la lógica que surge del sadhu sangha, del contacto con la revelación. Y en esa lógica, ¿cuál es la conclusión? Uno va a decir, bueno, Mahaprabhu es Krishna, existe un Aprakat Krishna Lila, por lo tanto existe un Aprakat Gaur Lila. Esta es la opinión de la mayoría de los paribars, y como dijimos, uno también tiene que aceptar evidencia de sadhus como Vishwanath Chakravarti Thakur, quien escribe acerca de un Aprakat Gaur Lila. Entonces Advaita Das me dice, cuando hablamos de Shastra hablamos de Goswami Granta. Aclaro un momento antes de seguir, ¿no? Él, como verán, adopta una postura un poquito más ortodoxa, si se quiere, y con esto no lo estoy criticando, sino más, si no están los libros de los Goswamis, no es real, ¿no? Y de vuelta, yo respeto esa propuesta, espero que estén notando que no estamos peleando, que no es un intercambio de ego a ver quién gana al otro. De hecho, al final del intercambio, no es que yo estoy tratando de terminar esto para mostrar yo le gané o él me ganó, cada cual expuso sus puntos y de alguna manera ambos ganamos al tratar de honestamente abrirnos y nutrirnos de lo que el otro tiene para decir, escuchar lo que el otro tiene para decir y no simplemente ver cómo le retruco. Entonces, bueno, continuando, él menciona Shastra, estrictamente hablando, como Gaudiya Vaishnava, significa Goswami Granta, o sea, los escritos de los Goswamis, principalmente. En el Bhagavatam uno no va a hallar a Mahaprabhu, en el Shruti tampoco. Existe un Aprakat Krishna Lila, pero que uno diga que también por ende existe un Aprakat Gaur Lila, eso es lógica, ¿no? Lo que se llama Tarka a veces, ¿no? Y Jiva Goswami menciona que la lógica es subserviente al Shastra, como diciendo, no es una evidencia por sí misma, no es una autoridad en sí, sino que más bien la autoridad en sí, el Brahman es Shastra, la revelación, y la lógica está para servir eso, ¿no? Que, como vamos a ver, lo que yo trataba de presentar. Y decir que la opinión del Aprakat Gaur Lila es la opinión de la mayoría de los paribars, eso es llamado Loka Parampara o Lokika Shraddha, Vox Populi, como diciendo, lo que la mayoría hace no necesariamente tiene que estar bien, ¿no? Y obviamente, no es que necesariamente tenga que estar bien que la mayoría haga una cosa, pero en este caso cuando hablamos de mayoría, de masas, hablamos de diversos paribars Vaishnavas, ¿no? No necesariamente mayorías de almas condicionadas. Entonces yo le menciono, bueno, entonces, para nuestros egos, Swami Mahaprabhu, porque él me dijo, ¿no? Uno no puede encontrar en el Bhagavatam en Mahaprabhu. Yo le digo, bueno, para nuestros egos, Swami Mahaprabhu estaba de hecho en el Bhagavad. Y ellos interpretaron y leyeron diversos versos del Bhagavad en ese contexto. Y por otro lado, en relación a lo que él me menciona de la lógica, una cosa es la lógica o tarka, la lógica material, y otra es la lógica natural, que surge del amor. Cuando uno tiene amor, naturalmente piensa las cosas de cierta forma. Hay una cierta psicología que lleva a determinadas conclusiones. Entonces yo le dije, bueno, una cosa es la lógica mundana, donde uno quiere entender desde un lugar muy calculado, desconectado de la revelación. Y otra cosa es la lógica natural que surge del amor. Un amor como el que tenían los Goswamis. Y ese amor que tenían los Goswamis les llevó a los Goswamis a contemplar el Bhagavad de cierta forma y encontrar a Mahaprabhu en esos versos, a sentir como este verso habla de Mahaprabhu, este verso habla de Mahaprabhu. Entonces Advaita Das me menciona, todo bien, como desees, me dice, no tengo nada en contra del amor, ¿no? Entonces vemos que yo le dije, obviamente, yo tampoco, ¿no? Obviamente llega un punto en donde no vamos a atacar eso, ¿no? Atacar semejante conclusión. Si el amor lo llevó a uno a ver la cosa de una manera, lo inspiró a uno a contemplar o a llegar a una determinada revelación,
ante el amor inclinamos nuestra cabeza, ¿no? Ante el amor genuino. Aunque cada cual pueda retener ciertas diferencias. Entonces me dice eso, ¿no? Como tú gustes, no tengo nada en contra del amor. Yo le pongo yo tampoco. Y es un placer para mí poder debatir respetuosamente con usted. Mi pranama ante usted y su seva, le menciono. Y él me dice gracias por sus interesantes puntos de vista. Entonces ahí básicamente por un rato cada cual siguió con lo suyo, no seguimos conversando, yo tenía que salir. Pero al rato recibo una cita nuevamente de Advaita Prabhu, que íbamos más o menos por la mitad del intercambio. Entonces él me menciona, encontré el inglés del texto que usted citó del Gopal Shampoo, me dice, ¿no? La cita en inglés. Dice así, el planeta descrito es llamado Golok, ya que es la morada de las vacas y los pastores. Es llamado Svetadvip, ya que manifiesta de forma pura aquello que no puede ser igualado por nada más. Su suprema posición es aceptada por personas con conocimiento. Ese Supremo Golok es el Supremo Svetadvip. Esto no, y él me dice luego, ¿no? Esto no está hablando de Mahaprabhu, Lok, del planeta de Mahaprabhu en el mundo espiritual. Entonces yo le dije en chiste, ¿no? Yo pensé que usted no tenía nada en contra del amor, ¿no? Ya que volvió a sacarme el tema. Y él me dice, no, simplemente de aquí satisfaciendo mi curiosidad, ¿no? La que había quedado con la duda del verso que le había citado. Entonces yo le mencioné luego, ¿no? Así como de la misma forma en que a través del amor los 6 Goswamis leyeron a Mahaprabhu, lo encontraron a Mahaprabhu en las líneas del Bhagavad, desarrollando de esta forma su propia lógica divina a través del amor que tenían. De la misma forma, uno podría decir que Gopal Shampoo, esta obra de Silajiva Goswami, también puede ser leída en esos mismos términos por nuestros purva-acharyas, por nuestros acharyas anteriores. Pero bueno, satisfaga su curiosidad todo lo que desee, le menciono, ¿no? En chiste, básicamente. Entonces me dice, Advaita, me dice, que los 6 Goswamis lean entre líneas de las escrituras y encuentren a Mahaprabhu es una cosa, pero que otras personas lean entre las líneas de los Goswamis, eso ya es otra cosa, dice él, ¿no? Debería haber un tope en algún punto. Entonces yo le menciono, bueno, para mí Guru Parampara implica que esas personas que vienen después de los Goswamis son genuinas, justamente debido a que ellas son capaces de leer entre las líneas de lo que los Goswamis están diciendo. Como diciendo, no es que solamente los Goswamis pueden leer entre líneas del Bhagavad y encontrar a Mahaprabhu y nadie más puede leer entre líneas. Más bien, si alguien viene en la escuela de los Goswamis y es un miembro fidedigno, esa persona va a estar leyendo entre líneas de lo que los Goswamis están diciendo. Por leer entre líneas me explico, seguir desarrollando las conclusiones que ellos están presentando. Porque en lo personal no es para mí una glorificación decir, los Goswamis lo dijeron todo y nadie puede decir nada nuevo, solamente hay que hacer copy-paste, ¿no? Esta postura a veces la conocemos. No digo que Advaita Das tenga esa postura, al menos al 100%, pero conocemos esta idea, ¿no? Todo está en los libros de Prabhupada, no hay que leer nada más, son el libro de ley espiritual por los próximos 10.000 años, no hace falta ninguna otra cosa, solamente repita lo que él dijo, pero eso no lo vuelve a uno un miembro dinámico del Parampara. Bhaktivinoda Thakur mismo dice en su famosa lectura del Bhagavad, ¿no? El pensamiento del autor se debe desarrollar en el lector, ¿no? O sea, la naturaleza de las ideas que llegan de esta escuela en particular son muy desarrollables, tienen todo un potencial a seguirse expandiendo. Esa es la naturaleza de la temática. Entonces yo mencioné eso acá, ¿no? Así como los Goswamis son fidedignos por cómo han leído el Bhagavad para encontrar a Mahaprabhu ahí, dárnoslo, asimismo los posteriores miembros del Parampara han sido capaces de extraer de la escritura de los Goswamis sus propias conclusiones. De la misma forma en que los Goswamis leían el Bhagavad y encontraron a Mahaprabhu ahí. Esa es la idea en sí de pertenecer a una tradición dinámica, que por un lado, le digo aquí a Advaita Prabhu, que por un lado es milenaria y al mismo tiempo se ve continuamente actualizada, debido a que cada uno de sus miembros, cuando me digo cada uno de sus miembros me refiero a los sadhus genuinos que forman parte de esa línea, cada uno de ellos está contribuyendo con frescas revelaciones, realizaciones.
las cuales vienen de la Siddhanta original, llamémoslo así, como mencionábamos hace un rato, la Siddhanta fundacional, los cimientos a nivel tattva que establecen los Goswamis, y sobre esa base tanto más sigue siendo extraído. Entonces Advaita Das me menciona, por favor, le pido que distinga aquí entre realizaciones frescas sobre un tema ya existente y por otro lado introducir un sadhana nuevo por completo, no mencionado por los Goswamis, quienes fueron instruidos por Mahaprabhu, en relación a esta idea del Aprakat Lila de Mahaprabhu. Entonces yo le digo aquí a Advaita Das, yo aquí no estoy, al decir lo que yo digo, yo no estoy hablando aquí de un sadhana completamente nuevo, sino acerca de una realidad que llega como un subproducto de ciertas realizaciones, el Aprakat Gaur Lila. Y esa realidad corresponde por completo con Braj. Por lo tanto, no hay necesidad de un sadhana separado para alcanzar Gaur Aprakat, por decirlo así. En verdad, cuanto más uno se sumerge en el Gaur Lila, uno emerge en el Krishna Lila. Pero lo opuesto también es verdad. Cuanto uno más se sumerge en el Krishna Lila, emerge en el Gaur Lila. El ir profundo en el Gaur Lila y el emerger en el Krishna Lila, sí, también es lo que Narottam Das Thakur menciona, me dice Advaita Das. Me olvidé cuál es la canción, pero él menciona allí que el Gaur Lila es sadhana y el Krishna Lila es sadhya, y eso está bien para nosotros. Entonces yo le digo, pero bueno, de nuevo, si uno va profundamente al Krishna Lila y uno aparece en el... O sea, por otro lado, como le digo, si uno profundiza en el Gaur Lila, emerge en el Krishna Lila, sí, pero también está lo otro. Si uno profundiza en el Krishna Lila, emerge en el Gaur Lila. Como el Bhagavatam lo prueba, Sanatana Goswami lo dice ahí. Cuando Krishna está en el medio del Rasa Lila, que es el punto cúlmine del Krishna Lila, el punto más profundo, Rasa Lila, y como la famosa escena donde el sale Rasa Lila, las gopis ejecutan Sankirtan entre sí, Krishna escondido es testigo de eso, aparece en escena, conmovido por el nivel de amor de las gopis, de Sri Radha en particular, y él eventualmente cita este famoso verso, Napari-ham nirabhadyasam yuyam, de Krishna dice, estoy endeudado, no puedo pagar a cambio de su amor, pero voy a intentar pagar de una forma u otra tratando de hacer devotos para ustedes y yo descender como un sadhu para cantar sus glorias. En el ojo de Sanatana Goswami, esa es una declaración premonitoria de lo que va a ser el descenso de Mahaprabhu eventual. Entonces, como vemos, cuanto más se profundiza en el Krishna Lila, ¿qué punto más profundo hay que el Rasa Lila? El Gaur Lila aparece. Krishna mismo diciendo, aparezco como Mahaprabhu. Entonces yo le digo eso, ¿no? Está ese otro punto. Cuanto uno más profundiza en el Krishna Lila, uno aparece en el Gaur Lila. Esto ha sido declarado por Sanatana Goswami en su significado a este verso que acabo de citar. Entonces, el cenit del Bhagavatam, la cumbre del Bhagavatam, implica Krishna queriendo experimentar el humor de Sri Radha. Y luego yo le digo con una cara sonriente en broma, le digo, ahora usted me está citando a Narottam Das Thakur, como diciendo, hasta ahora era todo en base a los Goswamis, pero de repente me cita Narottam Das Thakur, lo cual en lo personal no me parecía algo como apropiado, porque si solo citamos a los Goswamis para sustentar mi punto y criticamos el citar a otros que no sean los Goswamis, pero de repente cito a Narottam Das Thakur para sustentar el punto, por decirlo así, que a mí me conviene, pero no otros puntos que Narottam Das Thakur también hacen en la dirección opuesta, eso no es algo muy, muy válido, básicamente. Entonces Advaita Das me dice, Narottam o Sanatana Goswami no hablan de un Svetadvip, Gaur, Loka, ¿no? Como un planeta de Mahaprabhu llamado Sat. Narottam dice, Sri Gaura Mandala Bhumi Tamani Tarahoy Braja Bhumi Bas. Gaura Prema Rasa Nave Se Taranga Jiva Dube Se Radha Madhav Antaranga. Básicamente eso significa que básicamente lo que dice ahí está hablando de Mahaprabhu, de la tierra de Mahaprabhu, que es como una piedra de toque, el paralelo con Vrindavan, pero él me dice, ninguna de estas líneas habla de un Gaur Nitya Lila, sino de Gaur como sadhana, no como sadhya, ¿no? Como un medio para llegar a la meta Krishna Lila. Yo le digo, bueno, Narottam Das Thakur también nos habla lo siguiente, ¿no? Él dice, de acuerdo a cómo uno ejecuta su sadhana, va a existir un correspondiente sadhya.
en una famosa línea de una de sus canciones. Entonces uno también, aunque uno podría presentar una idea diciendo que, bueno, entonces solo el Krishna Lila se refiere a esto, ¿por qué no incluir la idea del Gaur Lila en este sentido, como Vishwanath Chakravarti Thakur lo hizo? ¿No? Como diciendo, uno puede ejecutar su sadhana, su raga, bhakti sadhana, digámoslo así, de tal manera, y eso corresponde con una meta en el Krishna Lila. Pero ¿por qué no incluir un sadhana que incluye la proyección eterna del Gaur Lila y un respectivo sadhya o meta allí, como lo hicieron personalidades tales como Vishwanath y otros? Luego yo le menciono, bueno, y en relación a Navadvip, como Svetadvip, lo que usted menciona, me viene la siguiente cita a la mente, una cita del Navadvip Sataka de Prabodhananda, que dice: ofrezco mis respetuosas reverencias a Navadvip, la morada bienaventurada espiritual que el Chandogya Upanishad describe como una ciudad espiritual, que el Smriti Shastra declara como la morada del Señor Vishnu, otros la llaman Svetadvip, y el experto devoto la considera como el néctar trascendental que está incluido en el bosque de Braj. Y que el devoto experto en saborear néctar trascendental menciona que es el bosque de Braj. Perdón. Y luego le digo, bueno, el Chaitanya Bhagavat también dice que Navadvip es Svetadvip, lo cual me parece suficiente, ya que Svetadvip es otro nombre para Golok. Y el texto aquí está equiparando Navadvip con Svetadvip. Entonces, Golok, estamos hablando del Aprakat, ¿no? Gokul. Y por supuesto también tenemos el Gaur Ganodesh Dipika de Kavi Karnapur, que dice, acá le cito el verso 18, que es famoso, que dice: todas las glorias a la más maravillosa morada de Navadvip, en relación a la cual aquellos que son plenamente conocedores del rasa la llaman Vrindavan, el cual las personas con conocimiento la llaman Golok, el cual otros la llaman Svetadvip, otros la llaman Paravyom, el cielo espiritual. Nuevamente hablando de algo en el Aprakat. Aquí hay algo también del Gopal Shampoo 1.19. Estamos compartiendo algunas citas. Espero que para usted esto sea un ejercicio también saludable. No quiero abrumar a nadie con tanta información, pero bueno, es una manera de informarnos y de saber cómo abordar estas temáticas. Aquí otra cita de Gopal Shampoo 1.19. Dice: esta manifestación gloriosa de Vrindavan, la cual es Aprakat o invisible, la cual tiene a su vez manifestaciones visibles e invisibles, se la conoce en diferentes tratados como poseyendo diferentes naturalezas, y a partir de ahora va a ser descrita, y va a ser descrita principalmente como siendo de la naturaleza de Gokula. Entonces aquí el punto que yo menciono en relación a eso es: existe una variedad de naturalezas para lo que es Golok. Cuando hablamos de Golok, bueno, ¿qué es Golok, no? Vrindavan posee diferentes naturalezas. Naturaleza como, ¿no?, aspectos, existencias, y no está necesariamente limitada en forma a la descripción que aquí está dando Jiva Goswami. Como diciendo, si hablamos de Golok también, eso da lugar a la idea de Golok Navadvip. Advaita Das me menciona al respecto. Por favor, lee el escrito de Jagadananda Prabhu acerca del Navadvip Satakam, ¿no?, que yo le cité hace un rato de Prabodhananda. Me dice, ahí él comprueba que ese libro no es escrito por Prabodhananda, sino por Bhaktivinoda. Por lo tanto, este no es un pramán muy fuerte, una evidencia muy contundente. Cuando decimos Navadvip igual a Svetadvip, sí hay una similitud de nombre, ya lo hice previamente ese punto. Después, en el Gaur Ganodesh Dipika 18, que tú me citaste, me dice, si ellos lo dicen así, mencionan lo que dicen ahí, pero ahí no menciona que es un planeta en el cielo espiritual. El Gopal Shampoo tampoco menciona el planeta de Mahaprabhu en el cielo espiritual. Y de vuelta, el Gaur Ganodesh Dipika 18, me dice Advaita Prabhu, solamente está dando diferentes nombres para Navadvip Dham y no está diciendo que es un planeta en el cielo espiritual. Entonces yo le menciono, bueno, parece ser que usted requiere una confirmación más directa o literal sobre este tema, pero en mi consideración las evidencias que le he compartido son lo suficientemente claros. Si uno tiene el sentimiento para capturar los puntos
entre líneas que se presentan allí. Siendo que el Gaur Lila es algo muy confidencial, tampoco debería sorprendernos que algunos puntos no son declarados como explícitamente, pero de todas maneras están ahí de manera clara si uno los quiere ver. Pero bueno, si alguien no se siente atraído a esa perspectiva en la eternidad, tampoco es un problema para mí, siendo que en mi misma línea hay ciertos miembros que no poseen esa inclinación. Entonces es un punto también que le menciono, no es que estoy queriendo batallar para establecer que todos se tengan que ir por la eternidad al Gaur Lila. De hecho, Bhaktivinoda Thakur mismo mencionan en el Navadvip Bhava Taranga, dice, aquellos que enfatizan su adoración hacia Krishna van a ir al Krishna Pit, al escenario de Krishna, Golok Vrindavan. Aunque Mahaprabhu esté allí, pero no tiene una atracción para el Nitya Navadvip, ok. Aquellos que adoren a Gaur principalmente van a ir allá, aunque naturalmente uno no es que va a ir al Nitya Navadvip y no a Golok Vrindavan en este caso. Y aquellos que tengan igual predisposición hacia ambos, porque existen esas proporciones, van a ir en ambas direcciones. El punto al que voy es, existe la posibilidad de que alguien, obviamente, conciba Mahaprabhu, estamos en la Gaudiya Sampradaya, no hay manera de descartarlo, pero lo conciba como una realidad la cual está allí para llevarnos en última instancia al Krishna Lila de forma exclusiva. Hay Gaudiya Vaishnavas de nuestro Bhakti Vinod Parivar, no voy a dar nombres para no entrar en detalle, pero acharyas renombrados, contemporáneos, famosos, quienes ellos declararon públicamente que no tenían que su mente estaba completamente enfocada en Golok Vrindavan y no en Navadvip, ¿no? Entonces también hay lugar para eso, ¿no? De vuelta, no es que aquí estamos tratando de colonizar, ¿no? De generar una especie de imperialismo conceptual donde todos tienen que ir en la dirección, ¿no? Sino más bien un intercambio de ideas que enriquezca nuestro sambandha, y por ende nuestra vida y por ende nuestro prayoya. Entonces, luego ahí la conversación se detuvo por un rato y luego, después de un rato, obviamente uno tiene este tipo de conversaciones y naturalmente queda pensando en lo que se habló, desarrollando las ideas, lo que uno dijo, lo que a uno le dijeron, tratando de abrirse a los diferentes puntos. Entonces al rato volvimos a conectarnos y le compartí algunos pensamientos que me llegaron como subproducto de lo que habíamos estado interactuando, ¿no? Entramos aquí en la recta final. Entonces le comparto a Advaita Das lo siguiente. Le digo, aunque yo entiendo y comparto su fuerte énfasis de que las escrituras de nuestros Shastra Gurus, los Goswamis, son la evidencia central de nuestra Sampradaya, al mismo tiempo no considero que en el nombre de decir eso uno pueda rechazar fácilmente otro tipo de grantas, otro tipo de escrituras y otro tipo de sadhus, como Gopal Guru Goswami, Dhyana Chandra Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, junto con sus respectivas escrituras, en las cuales todos ellos hablan del Gaur Aprakat Lila. Entonces, como digo, Gopal Guru es un asociado de Mahaprabhu, básicamente, ¿no? No estamos hablando de alguien que apareció cientos de años después. Dhyana Chandra Goswami es su discípulo inmediato, ¿no? Vishwanath Chakravarti Thakur ya aparece algunos siglos luego, pero vemos que son todas personalidades muy famosas, ¿no? Como le digo aquí un poco en chiste, ¿no? Estas personas no son Bhakta Mike, ¿no? Sino Vishwanath Chakravarti Thakur, etc. Entonces, en relación a esto, quizás los Goswamis no dijeron explícitamente que existe una Prakat Gaur Lila, pero tampoco dijeron explícitamente que no existe una Prakat Gaur Lila. Entonces, más que nada, ellos nos dieron sus escritos en donde encontramos cierto sadhana, el cual cuando uno aplica ese sadhana nos lleva a ciertas realizaciones, básicamente, como las realizaciones que tuvo alguien como Vishwanath Chakravarti Thakur y que llegó a la conclusión, y algunas de esas realizaciones que tuvo personas como Vishwanath Chakravarti y otros fueron justamente expresadas en sus declaraciones acerca de la existencia de un Aprakat Gaur Lila, lo cual de vuelta no va en contra de lo que los Goswamis dijeron. Quizás no lo dijeron los Goswamis claramente, pero tampoco es que eso contradice o va en contramano de lo que los Goswamis dijeron, que eso también puede ocurrir, sino que más bien es un natural
¿no? Expresión, desarrollo, complemento de eso que ya estaba de alguna manera ahí, al menos para nosotros. Entonces, como digo, una cosa es proponer una revelación que va directamente en contra de las conclusiones de los Goswamis, por ejemplo, en mi consideración una doctrina como Gorna Agar Bhav, lo cual se opone diametralmente a la presentación de los Goswamis. Pero otra cosa muy distinta es presentar algo que no contradice lo que los Goswamis dijeron, sino que más bien representa una contribución al legado de los Goswamis, que puede ser visto como un desarrollo natural, como una revelación complementaria, que llega como un resultado de aplicar aquellas cosas que los Goswamis mencionaron. Y quizás la mencionaron de forma un poco más críptica, más entre líneas, pero está ahí. Y un ejemplo de esto puede ser el Chaitanya Charitamrita mismo, le digo, en donde el autor habla, por ejemplo, en pleno detalle, Krishnadas Kaviraj Goswami, él habla en pleno detalle acerca de toda una galaxia de puntos teológicos, de puntos ontológicos, acerca de Mahaprabhu, los cuales no habían sido desplegados, desempacados de tal forma en las escrituras de los 6 Goswamis. En realidad, si vamos a los escritos de los 6 Goswamis, vamos a ver que ellos no hablan de Mahaprabhu en mucho detalle. Mencionan aquí y allá algunas cosas, pero principalmente vamos a ver que los Goswamis hablan de Radha y Krishna, de Vrindavan. Y en algunos shlokas, pocos en comparación de Mahaprabhu. Pero, ¿de qué manera hablan los Goswamis acerca de Radha y Krishna? Es el punto aquí. Ellos hablan de Radha y Krishna de tal forma que el lector, al leer todo eso, termine buscando un Gaura Lila, termine buscando un Mahaprabhu. En el sentido, ellos hablan de Radha y Krishna Lila de tal forma que nos llevan a la conclusión natural de la necesidad del Gaur Lila, que se conoce a veces como el Parishista Lila, o el epílogo, ¿no? La continuación natural que viene, como una continuación natural para resolver el fracaso, por decirlo así, del Krishna Lila, ¿no? Como dijimos, donde Krishna experimenta la necesidad de cierta experiencia que en el Krishna Lila no puede terminar de darse, y para eso el Gaur Lila es necesario, ¿no? Entonces, de la misma forma, así como los Goswamis hablan de estos textos, presentan a Radha y Krishna de tal forma que nos llevan a Mahaprabhu, de la misma forma, alguien que sigue a los Goswamis, como Vishwanath Chakravarti Thakur, entre otros, eventualmente concluyen acerca de la necesidad de un Aprakat Gaur Lila, como hemos visto. Y si uno quisiera, por ejemplo, le menciono también a Advaita, si uno quisiera considerar el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas como una extensión genuina de los Goswami Granthas, que no necesariamente, idealmente debería ser así, ¿no? En la forma de un tratado bengalí que presenta la esencia de las escrituras de los Goswamis, uno naturalmente podría, por ejemplo, encontrarse con el famoso verso del Chaitanya Charitamrita que habla del Gaur Lila como la fuente incluso del Krishna Lila. Krishna Lila Amrita Sara Tara Satta Satta Dara Dasa dice Bajahaite Sri Chaitanya Lilahai Saravarak Soy Manoham Sacharati Tahate, que habla de Gaur Lila como un manantial del cual diferentes corrientes de Krishna Lila surgen, y Krishna ora para que el cisne de su mente nade eternamente en ese lago. Entonces yo le menciono a Advaita Prabhu, uno también considerando el Chaitanya Charitamrita como una extensión natural de los Goswami Granthas, podría ir a este verso y considerarla como una declaración que habla no solo de la eternidad del Gaur Lila, sino incluso de su superioridad, por decirlo así, por sobre el Krishna Lila. Ya que se describe el Gaur Lila como la fuente a partir del cual emerge el Krishna Lila. Al menos es una manera en la que puede entenderse el verso. No necesariamente en la única forma, pero existe lugar para ese sentimiento, digámoslo así. Una vez le dijeron así, le hacía Maharaj eso. ¿Qué viene? ¿El Krishna Lila viene del Gaur Lila o el Gaur Lila viene del Krishna Lila, ¿no? ¿Cuál viene primero? Obviamente, ¿no? En un sentido la pregunta de por sí está mal. Estamos hablando de realidades eternas, tiempo cíclico, no hay un comienzo. Pero sí la semana más bien fue al punto de cómo cada cual siente más prominente un lila o el otro, y el lugar que existe para la variedad, ¿no? Como se dice en inglés, la variedad es lo que da gusto. Entonces él dijo, bueno, cada cual lo puede sentir distinto. Uno puede sentir el Krishna Lila emerge del Gaur Lila, o viceversa. No hay daño desde un lugar correcto.
Entonces yo le digo a Advaita, yo sé que no todo el mundo va a interpretar este verso del Chaitanya Charitamrita como lo estoy haciendo, pero yo estoy seguro de que usted, ¿no? Porque él conoce sánscrito y bengalí muy bien, entiende que existe la posibilidad de que uno pueda leer el verso así, con todas las implicancias que tendría una lectura de ese tipo. Y de vuelta, si esa lectura es posible y tiene que ser posible, de la misma forma podemos aceptar que la lectura de los Goswamis, de ciertos versos del Bhagavatam, acerca de Mahaprabhu son ciertas, ¿no? Estos famosos versos, Krishna Varnam Tuisa Krishna Vande Mahapurushate Charanara Pindam, varios versos que uno los lee y dice, sí está hablando de Mahaprabhu, pero uno dice eso porque nuestros Goswamis nos dijeron eso. Otros Sampradayas leen esos versos y dicen, no, aquí está hablando de Ramachandra, aquí está hablando de alguien más. Entonces existe lugar para un tipo de lectura, de interpretación, de sentimiento, de acuerdo obviamente a un cierto sadhusanga y parivar, y existe lugar en la eternidad incluso para ese tipo de conclusión. En relación a esto, le continúo diciendo unos puntos más. Con todo respeto, yo considero que usted mencionó algunos puntos débiles en su presentación. Bueno, lo que dije hace un rato, usted citó hace un rato la canción de Narottam Das Thakur, cuando antes mencionó que lo único que contaba era la evidencia de los Goswamis. Entonces, citar a alguien más cuando esa persona dice algo que valida el punto de uno, pero no citar a esa misma persona si dice otra cosa que no valida el punto, no lo siento muy sustancial. Y por otro lado también, mencioné, usted hace un lado a Vishwanath Chakravarti Thakur en este tema, no porque Jiva Goswami y el resto digan algo opuesto a él, sino más bien por el silencio que ellos tienen sobre el tema. Pero también en un punto se invocó a Vishwanath Chakravarti por sobre Jiva Goswami en relación al tema de Swakiya, Parakiya, ¿no? Vishwanath Chakravarti estableciendo Parakiya claramente. Y finalmente le menciono, y continuando con Vishwanath Chakravarti Thakur, yo también me pregunto cómo es que usted acomoda su ¿cómo decirlo?, su descarte de las declaraciones de Vishwanath Chakravarti sobre este tema del Gaur Aprakat Lila, mientras que al mismo tiempo usted ha traducido el Krishna Bhavanamrita de manera muy hermosa y otros trabajos quizás de Vishwanath Chakravarti Thakur, ¿no? O sea, ¿se entiende, no? O sea, Advaita Das tradujo varias obras de Vishwanath Chakravarti Thakur, pero al mismo tiempo él menciona a él no, hasta un punto puede ser considerado como evidencia sobre este tema. Pues yo digo, bueno, si usted acepta traducir la obra que tradujo, yo considero que no solo eso es una apreciación de su parte hacia Vishwanath y sus escritos y sus realizaciones, sino también una aceptación de la capacidad que Vishwanath Chakravarti Thakur tiene para desarrollar el mensaje de los Goswamis. Ya que ese libro particular, el Krishna Bhavanamrita que él tradujo, es una elaboración, un desarrollo del Asta Kaliya Lila de Radha y Krishna que Rupa Goswami presentó de forma más condensada, como sutra. Entonces, en ese sentido, usted está apreciando la capacidad que Vishwanath Chakravarti tiene de desplegar lo que Rupa Goswami nos dio. Entonces, si apreciamos todos estos elementos en la contribución de Vishwanath Chakravarti Thakur, yo no creo que pueda serle fácil hacer a un lado la revelación que él tiene en relación a una Prakat Gaur Lila, que él la tiene, de hecho él escribió acerca de eso. Entonces Advaita Das me dice, ya entramos en la recta final. Si Mahaprabhu hubiera deseado que haya un sadhana para que se predicase y se practicase, ¿no?, para alcanzar el Aprakat Gaura Lila, él le hubiera hablado de esto a Rupa Sanatan. Pero su siksha a ellos está escrito en letras doradas en el Madhya Lila del Chaitanya Charitamrita, capítulos 19 al 25. Y no se dice nada de esto. Él aquí me empieza a responder todo lo que le dije yo antes, en realidad, ¿no? Luego él me dice, yo no dije que estos acharyas son Bhakta Maik, como yo le dije, pero sí que existe una jerarquía. O sea, como diciendo, para él los Goswami es una cosa y otra cosa es lo que puedan venir luego. Luego me dice, yo traduje el Krishna Bhavanamrita de Vishwanath Chakravarti Thakur porque es un gran libro, pero Rasa y Siddhanta son dos aspectos diferentes del Bhakti, ¿no? Ya que el Krishna Bhavanamrita es un libro sobre Rasa, no sobre Siddhanta, y aquí principalmente estamos hablando sobre Siddhanta. Luego me dice, este verso de Chaitanya Charitamrita, Krishna Lila Amrita Sar, no está hablando acerca del Sweta Dvip en el mundo espiritual,
Está hablando de sadhana, siddha, lila. Incluso él me dice, los Babajis de la Nityananda Parivar llaman al Gaur Lila sadhana, siddha, lila, y el Radha Krishna Lila, siddha, siddha, lila. ¿No? Como queriendo marcar en uno, tiene más que ver con sadhana, siddha. Hay sadhana. Obviamente nosotros también usamos ese término, yo uso Navadip, lo llamamos sadhana, siddha, bhumi, pero representando la tierra en donde los siddhas, los seres perfectos, actúan en el rol de sadhana, de sadhakas, ¿no? De practicantes. Y yo le respondo luego, bueno, yo no considero este aprakat Gaura Lila sadhana como algo que Mahaprabhu o los Goswamis tenían que presentar separadamente de lo que presentaron, como ya dije, sino más bien como una consecuencia natural de uno abrazar ese mismo sadhana, que fue de hecho presentado tanto por Mahaprabhu como por los Goswamis. Y yo le digo, en relación a su traducción del Krishna Bhavanamrita, sí, es un gran libro, pero yo no creo que uno puede dejar la cosa ahí y decir es un gran libro. Existe cierto compromiso con aquello que uno considera como grande, con su autor, con los pensamientos del autor, etc. E incluso, aunque él, como él me dijo, a pesar de que Rasa y Siddhanta son dos aspectos diferentes del Bhakti, al mismo tiempo están se intercalan, se entrecruzan entre sí. Como dijimos al comienzo, sin un Siddhanta apropiado como un nacimiento, uno no puede tener la experiencia del Rasa. Entonces, en este caso, si uno está de acuerdo en que Krishna Bhavanamrita, un gran libro, como él lo dice, si uno está de acuerdo con el Krishna Bhavanamrita en términos de raza, del rasa que se presenta ahí, entonces uno naturalmente tiene que estar de acuerdo con que existe una siddhanta correspondiente a esa raza, que está sosteniendo esas revelaciones en relación al rasa que Vishwanath Chakravarti presentó. Y obviamente todo eso queda conectado al hecho de que Vishwanath Chakravarti era de la opinión de un Aprakat Gaur Lila. Y por último, me menciona en relación a este verso del Chaitanya Charitamrita, Krishna Lila, Amrita, Sar, etc. Yo le digo, yo respeto su perspectiva y su diferencia de entender este verso, pero también entendamos que naturalmente este verso puede llevarnos a la idea de un Aprakat Gaur Lila, especialmente si uno se encuentra bajo la influencia de Mahapurushas como Vishwanath Chakravarti Thakur y otros. Y luego yo le digo, bueno, yo nuevamente respeto su postura más ortodoxa, si se quiere, sobre este tema, pero tampoco considero que mi postura es heterodoxa, ¿no? Completamente independiente o libertina a la declaración de los Goswamis. Entonces, básicamente aquí compartiendo algunas ideas que han venido en base a lo que hablamos. Y Advaita Das culmina diciéndome, ¿no? Bueno, un elogio inmerecido, pero por la gracia de los sadhus uno lo recibe o lo acepta, no como mérito propio. Dice, usted es un hombre inteligente, tú eres un hombre inteligente y has hecho tu tarea, por decirlo así, has hecho tu homework, ¿no? Entonces mis saludos y por el momento dejo aquí porque es hora de mi servicio de cocinar, Radhe Radhe, me dijo, ¿no? Y allí yo agradecí sus palabras y me terminé despidiendo de él también. Entonces, bueno, básicamente ese fue el intercambio, ¿no? Que tuvimos. Como verán, fue un tanto extenso. Disculpen básicamente por la extensión. Pero con esto les quería compartir, como verán, varios puntos, varias ideas que van saliendo en el camino y que, de hecho, muchas de las ideas que salieron ni siquiera están en mi mente o quizás ni en la mente de Advaita Prabhu, pero al uno hablar con el otro, naturalmente el diálogo, la conversación nos va llevando a pensar, a replantearnos y a obtener nuevas conclusiones, a enriquecer la manera en la que uno está comprendiendo, tratando de comprender lo que uno está haciendo, la práctica, el ideal que uno ha recibido, etc. Entonces, básicamente les quería compartir eso, extender desde un lugar una conversación privada que tuve, pero que al mismo tiempo consideré que no tenía por qué mantenerse como privada, ya que fue un intercambio saludable entre ambos y sentí que podía beneficiar a otros. Quizás algunos temas requieran más desarrollo, más darle vueltas, pero bueno, era lo que quería hoy compartirles. Y vamos a dejar unos minutos si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda también al respecto, ¿no?
Por mientras comparto un comentario que Pran Ballava Prabhu posteó hace un rato. Él dice: Jiva Goswami en su trabajo Sankalpa Kalpa Druma habla del prakat como la semilla del árbol, todo el desarrollo del lila manifiesto, con todos los dramas, ¿no? Con todos las obras dramáticas del amor implícito en el son, el tronco y las ramas, y el nitya lila siendo el fruto de ese árbol, una especie de retroalimentación siempre renovada del lila, con una relación dependiente como la de la semilla y el árbol. Y el Gaura Lila es el Kripa Lila que nos introduce a este Lila de Vrindavan. Gracias por compartir. Obviamente sé que compartiéndole esto al Veita Das, por ejemplo, igual mencionaría, bueno, estrictamente no está mencionándose ahí del Aprakat Gaur Lila, sino como del Gaur Lila como la puerta de entrada al Krishna Lila, pero no deja de ser algo que suma a la causa, por decirlo así, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta que llegó hace un rato de Pedro Ignacio Morales Otero. Dice así: Maharaj, oyendo que Navadvip no es un planeta, me surge una duda. Si conciencia de Krishna es un estado de conciencia a una disposición para servir a Krishna, ¿cómo podemos entender Golok Vrindavan? ¿Cómo? ¿Como un estado de conciencia, un lugar o de qué manera? Sabemos que no podemos entender lo que es Achintya, pero necesitamos vislumbrar algo para poder pegarnos de ello y así desarrollar un anhelo por alcanzar al Supremo Krishna. Pues sí es un planeta, pero no como Navadvip es un planeta, pero no como concebimos la idea de planeta. Ese es el punto. Cuando escuchamos algo es un planeta, automáticamente aplicamos nuestra experiencia planetaria hasta el momento, la cual no coincide con un planeta hecho de Swarup Shakti, ¿no? Básicamente, ese es el punto. Cuando hablamos de allí de una tierra, Srila Maharaj hablaría de Vrindavan y demás como una tierra de fe, la tierra de la fe, un planeta, planetas de fe, hechos de prema, ¿no? Entonces, espacios sagrados compuestos en su misma constitución por la energía interna de Krishna. Chaitanya Charitamrita dice: Vaikuntera Priti Vyadi Sakala Chinmay. Significa en Vaikunta, o sea, en el mundo espiritual, de Vaikunta para arriba, todo lo que abarque Vaikunta, el Paravyam, incluso toda la tierra, el suelo, está compuesto de sustancia trascendental consciente. Entonces es un tema que gradualmente iremos comprendiendo en la medida que desarrollemos el adhikar para acceder a eso. Y sí, es un estado de conciencia. Porque cuando hablamos de un planeta, hablamos de planetas con correspondientes estados de conciencia. Eso es tremendamente ilustrado en el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami. El viaje de Gopakumar representa atravesar diversos planetas, pero lo que él se encuentra en cada planeta en definitiva es un estado de conciencia. De hecho, las dos secciones del Brihad Bhagavatamrita habla de eso, a diferentes lugares y de diferentes niveles de amor, y cómo una cosa corresponde con la otra. Cuando hablamos de un lugar, hablamos de los habitantes del lugar. Ayer hablamos de eso en nuestra clase de Upadeshamrita. Vrindavan es el lugar más excelso, por decirlo así. ¿Pero por qué? No podemos separar a Vrindavan de los Brajavasis, no podemos separar a los Brajavasis del amor que ellos tienen por Krishna. Y no podemos separar al Krishna que surge como un subproducto del amor de los Brajavasis, de todo eso. Entonces, cuando yo hablo de Vrindavan como un lugar, como un planeta, al mismo tiempo estoy hablando de sus habitantes y del amor que ellos tienen o del estado de conciencia que ellos tienen. Hablar de estado de conciencia significa, en este caso, hablar de un sentimiento. Si él hacía más, diría, Vrindavan es un estado de conciencia. En ese sentido, ¿no? Mahaprabhu estando en Puri, pero ¿no? Mirando el océano, viendo el Yamuna, mirando Chatak Parvat, viendo Govardhan. Todo es un udipana, todo resulta siendo un estímulo para el amor extático. ¿Por qué? Porque hay un determinado estado de conciencia, o hay un determinado tipo de amor que hace que la experiencia subjetiva se proyecte de tal forma que todo pasa a ser esa realidad. Entonces, cuando hablamos o cuando las escrituras se habla, el alma muere, vienen los Vishnudutas, lo llevan en una nave, ¿no? Uno concibe todo en términos más tridimensionales. ¿No? Hay un traslado, la nave me lleva a otro planeta, tiempo, espacio, distancia. Pero hasta un punto son descripciones para uno empezar a concebir algo
que como usted bien dice es achintya. Achintya no quiere decir algo que no podamos entender de ninguna forma, sino que no puede ser abordado mediante los métodos con los que solemos entender todo en este plano. Pero a través de la revelación y de la práctica que la revelación recomienda, surge un tipo de revelación en nosotros que nos lleva a entender todas estas cosas más y más, pero el entendimiento es a través de una experiencia mística interna, no a través de un acomodamiento interno en la cabeza, ¿no? Por eso una vez a Prabhupada, varias veces le decían a Prabhupada cosas un poquito así, como queriendo entender Brindavan desde un lugar más bien racional de este plano. Una vez un devoto le dijo, pero ¿cómo hace Krishna en el día? Estuvo estudiando su jornada diaria interna y él se levanta aquí, pero luego va a tal lugar y a tal hora va a tal lugar y a tal hora va a tal lugar y vuelve. Pero yo saqué las cuentas y los kilómetros de un lugar al otro y no dan los tiempos para que Krishna llegue a cada uno de esos lugares, ¿no? Entonces Prabhupada le dio un ejemplo muy achintya, ¿no? Parece simple, pero es tan racional. Entonces le dijo, bueno, Brindavan es como un loto, ¿no? Entonces abrió la mano así, dijo, cada uno de los pétalos del loto representa cada uno de estos lila stalis, de sitios donde se ejecutan pasatiempos. Entonces Krishna está en un lugar ejecutando pasatiempos y cuando quiere ir al otro lugar, bueno, el loto se cierra, ¿sí? Y el otro lugar queda al lado. Krishna pasa ahí, luego el loto se abre, y cuando te quiere al otro lugar, el otro se cierra, ¿no? Entonces, con ese ejemplo lo trasladó a otra forma de abordar el tema. Y lo mismo, otra vez un devoto le dijo, pero en Vrindavan también tienen que ir al baño, tienen que hacer la digestión, cosas así, ¿no? Y Prabhupada le dijo, estás leyendo demasiado, ¿no? Como diciendo, estás queriendo atravesar el lila a través de un filtro que no corresponde. Entonces el punto es ese básicamente, ¿no? Navadvip es un planeta y es un estado de conciencia, porque es un planeta hecho de un estado de conciencia, es un planeta de conciencia, es un planeta compuesto de amor divino. Entonces, y todo lo que está ahí está compuesto de eso, y cuando uno eventualmente llegue ahí, la propia constitución de uno va a quedar tan mimetizada y abrazada, influenciada por esa energía, que ya no va a haber chance de salir de ahí, ¿no? El alma no cae de Golok Vrindavan. Lo aclaro por las dudas. Imagínense, ¿no? El Swarup Shakti es tan influyente, tan envolvente, que Krishna no puede dar un paso fuera de Vrindavan. Entonces, ¿cómo puede Maya infiltrarse ahí, hacer caer a alguien que está completamente envuelto por el Swarup Shakti, que es una energía que captura a Krishna mismo? Es decir, la influencia que tendrá sobre uno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Bien, vamos a dejar entonces por aquí. Yo creo que ha sido más que suficiente lo que hemos compartido hoy. Ahora a seguirlo procesando, internalizando a través de la práctica. Srila Gurudev Patita Pavan ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Preman Hari Bol. Y por último les menciono que el próximo viernes o los próximos 2 viernes no estoy del todo seguro si vamos a estar teniendo charla, ya que el viernes próximo voy a estar en medio de un viaje y el otro viernes vamos a estar teniendo la visita de Bhakti Rakshak Swami Maharaj aquí en la Argentina, por lo que quizás estemos ocupados en otras actividades, pero bueno, si entre medio logro hacerme algún momento, quizás no sea un viernes, sea otro día, sea otro horario, de todas maneras lo vamos a estar anunciando por este medio. Así que nuevamente muchas gracias a todos por su participación y bueno, quedamos a la espera de un nuevo encuentro. Gaur Hari Bol.